Hola, bienvenidos a Ángeles con Alma nuevamente a este espacio maravilloso que hemos creado para compartir historias. Eh, Cada vez hay más personas que quieren compartir la suya, historias llenas de fe, de amor, de esperanza, de la cercanía de estos hermosos seres de luz que están siempre con nosotros, siempre llenándonos de amor, llenándonos de su guía y de todo esto que comparten cuando nosotros les permitimos y les abrimos nuestro corazón para ser parte de nuestras vidas. Y hoy tengo un invitado muy especial, nuevamente como todos mis invitados, y quiero dar la bienvenida a Luis Cano. Luis es parte del grupo de meditación y quiere compartir con nosotros esa historia maravillosa con los ángeles que también ha formado parte de su vida. Así que, sin mayor preámbulo, Luis, el micro es todo tuyo. Gracias, muchas gracias, Alma. Buenas tardes, noches o lo que sea para todos. Sí, fíjense que me animé a compartir esta experiencia que tuvimos en familia hace ya poco más de 20 años, precisamente por lo que estamos viviendo ahorita en el grupo, de integrarnos, de dar a conocer este tipo de experiencias para quienes las escuchamos, las vivimos o apenas se están dando cuenta que existen, que sepan que esos seres angelicales de luz, preciosos, hermosos, siempre están ahí para ayudarnos. Y ahorita que escuchen mi historia, pues se van a dar cuenta de lo que digo. Bueno, como les comento, esto sucedió allá entre el 2002 y 2003, una temporada en la que por razones de trabajo nos fuimos a vivir, mi familia y yo somos cuatro, Lupita, mi hijo que en aquel entonces estaba recién nacido, tenía 2 años apenas, Daniela de 6 años y yo, nos fuimos a vivir a Matamoros, Tamaulipas. Entonces, pues allá en Matamoros era muy común que cualquier tiempo libre que tuviéramos, nos íbamos a Brownsville, que es la frontera ahí de Texas, que está simplemente a 3 minutos cruzando las aduanas ahí establecidas. ¿Tú a qué te dedicas, Entonces, Luis? ¿a dónde? Yo soy contador. En aquel entonces estaba como director de finanzas en una empresa química allá por los rumbos de Matamoros. Ok, ok, Entonces el trabajo nos llevó allá y pues para allá con mucho gusto estuvimos 6 años, ok. del 2000 al 2006 fue el tiempo que nos tocó vivir por aquellos rumbos. Entonces, como les comento, cruzando hacia Bronzeville, recorríamos por lo general un área rumbo hacia otro, un lugar muy turístico que hay por aquellos rumbos, la Isla del Padre. Y en un trayecto de por ahí hay una desviación en aquel entonces, hace 22 años, hacia un área que últimamente, me refiero a los últimos 2 o 3 años, ha sido muy mencionada a nivel mundial. Esa área se llama Boca Chica y es muy mencionada en estos tiempos precisamente porque de ahí están saliendo los cohetes a manera de prueba, pero que en pocos años van a estar saliendo de ahí rumbo hacia Marte. Ok, Entonces, pues en aquel entonces ni en cuenta de todo esto que les acabo de decir de los cohetes ni nada. Simplemente era una desviación, un camino que estaba por ahí, una carretera, y decía Boca Chica y Boca Chica y Boca Chica, hasta que en alguna ocasión pregunté que qué era eso, y me aclararon que ese era el camino primero para llegar a la playa, la misma playa del Golfo de México de Matamoros, y que volteando hacia la derecha en esa playa, iba uno después de manejar alrededor de 8 o 10 kilómetros, a llegar a la desembocadura del río Bravo en el Golfo de México. Entonces, pues me dijeron eso, después de algún tiempo, ya de la curiosidad creció y dije, no, pues vamos. Le dije a Lupita y todos los niños, ahora sí que nada más los echábamos a la camioneta. Le dije, oye, pues vamos a conocer Boca Chica a ver qué es. Entonces, pues muy, muy, muy normal el camino en relación a que ya cruzamos a Bronzeville, agarramos a los 5 minutos, agarramos esa desviación, a los 15 ya estábamos en la playa, y pues en la playa otro anuncio que decía Boca Chica hacia la derecha. Entonces, a partir de ahí, de esa curva hacia la derecha,
resulta que íbamos manejando sobre de arena, donde el mar, el Golfo de México, quedaba a mano izquierda, a una distancia de unos 20 o 25 metros, y pues todo lo demás era arena, y por ahí anduvimos, fueron como 20 minutos, íbamos despacio, íbamos al paso, y pues llegamos precisamente a la desembocadura del río Bravo, y que ahí es Boca Chica. Nosotros llegamos a Boca Chica del lado de Estados Unidos y del otro lado era Boca Chica del lado de México. Así, ahí estábamos si queríamos, podíamos cruzar caminando por el río Bravo hacia el lado de México, pero había, vaya, no era la intención, era simplemente conocer ahí. Ya después de un rato de estar ahí, pues dijimos, ok, ya conocimos qué padre, está bonito, novedoso y todo. Ya, para atrás, Fielders. Y Esto, pues me esto, doy, esto era la mañana o la tardecita. esto como a las 3 de la tarde más o menos. Ok, ok, Aproximadamente ya cuando decidimos retornarnos ahora sí que hacia lo poblado, ya eran como las 3 de la tarde aproximadamente. ok, ok. Eh, Empezamos a manejar, o empecé a manejar rumbo otra vez hacia el área poblada, y pues ahora quedaba el mar hacia la derecha y toda la arena hacia la izquierda. Entonces, pues ahí iba yo sobre de la arena en la camioneta patina en la arena, y en esa patinada se atoraron las llantas. Entonces, pues entre más le aceleraba, más patinaba y más se hundía. Pues nada, no había gente ni para atrás ni para adelante, o sea, todo completamente despoblado, así tal cual, no había hacia ningún lugar cómo pedir auxilio, socorro, ni mucho menos. Y Y ustedes cualquier dos con intento, los chiquitos. exactamente, Lupita y yo, y mi hija de 6 años y Luis Diego de 2 años. Ok. Entonces, pues así muy al inicio como que de aventura, porque ahí ahora sí que yo iba y agarraba cosas y le metía abajo a las llantas, pues para ver si podíamos salir de ahí, y pues no, seguía sucediendo que entre más aceleraba, pues más se hundía. Y realmente el temor empezó a surgir cuando las olas empezaron a romper más cerca de nosotros, porque empezó a subir la marea. Ok. Estuvimos ahí, pues, no sé cuánto tiempo, pero empezó a subir la marea, y de una distancia de a lo mejor de 20 o 30 metros que rompían las olas, pues se empezó a acercar como a 15 metros, como a 10, como a 5, y ahí venía. ¡Ay, Y, Dios! ¡Qué sí, o sea, nervio! distante, o sea, era algo muy, muy, muy tensionante de estar ahí sin prácticamente poder hacer nada. Entonces, en una de esas que volteo hacia el rumbo de donde habíamos venido nosotros originalmente, de la entrada a Boca Chica, y vi que venía un carrito chiquito. Chiquito me refiero, sí me acuerdo de ese carro, era en Estados Unidos son muy comunes marca Metro. Ajá, Aquí sería el equivalente como a un March, así de chiquitito. ajá. Entonces, pues veo que viene y pues que se está acercando a su paso. Entonces, pues nosotros ahí viendo las horas acercarse por la derecha y el carro por frente. Entonces, pues pasan los minutos y llega el carro, y ahí empezó nuestra experiencia real de todo esto. Resulta que a través del carro no se veía nada, y me refiero a que se veía pues todo el espacio ocupado adentro. Entonces, resulta que se abren las 4 puertas del carro, se bajan 4 señores así grandotes, muy grandes, o sea, que venían acomodados como si fueran esponjas, así como monos de esponja dentro del carro. Este, no dijeron ni una palabra, así nada, ni buenas tardes, ni cómo les va, ni nada. No les Entonces, preguntaron nada. nada, nada. Haz de cuenta que no, ni una palabra. Entonces, resulta que pues los señores van
y como si ya supieran a lo que iban, empiezan a rodear la camioneta. Entonces se pone uno en cada llanta y toma cada uno la llanta y empiezan a hacer así como que la suben y la bajan y la suben y la bajan hasta que la camioneta, pues la empezaron a mover del lugar donde estaba atascada. O sea, así con su pura fuerza, subiéndola y bajándola y subiéndola y bajándola. Y pues nosotros viendo nomás. Y nomás uno de ellos me extiende el brazo así como que haciéndome una seña como que tratara de avanzar. Y nos subimos y le di y ya se pudo mover la camioneta, ya no estaba atascada. Entonces, pues tan pronto como ellos dejaron de hacer eso, se dieron la vuelta, otra vez sin mediar palabra alguna, se suben al carro y continúan en su rumbo, pero así, a como llegaron sin hablar, se retiraron sin hablar, así, tal cual. Entonces, nosotros nos quedamos así como que, ¿qué onda? O sea, ¿qué pasó? Ujú. Y pues ya nos subimos a la camioneta y ya continuamos y ya llegamos y todo. Empiezan a pasar los días y dándole vueltas a eso, pues dándole vueltas a que quién pudo haber sido, cómo o qué, pues caí en cuenta que esos señores, entre comillas, amontonados, que llegaron en un carrito en el que no cabía literal nada más absolutamente que ellos y sus cuerpotes, y que se bajaron, nos ayudaron y se fueron, y ya no volvimos a saber de ellos, pues que eran nuestros ángeles de la guarda, así tal cual. Así es a como yo lo tomé, lo tomo y lo agradezco y lo comparto, porque fue algo increíblemente hermoso. Ya después me cayó el 20 como les digo, en ese momento, así nomás, pues ya arrancó la camioneta, vámonos antes de que siga subiendo el agua. En ese momento fue dejarlo pasar simplemente, ni chance de agradecer. Más ahorita, desde entonces y hasta ahorita, cada que me acuerdo de ello, pues caigo en cuenta completamente que fueron nuestros ángeles que estaban ahí y que llegaron, ahora sí que en el momento preciso, simplemente porque ellos sabían que los ocupábamos, nos sacaron literal de la arena y pues pudimos seguir adelante. Wow, qué maravilla. ¿Qué sentiste o qué sintieron cuando vieron venir ese carrito de a lo lejos por allá? Mira, yo pensaba, la verdad, atravesármele, pues a ver si de perdió traían alguna tabla, algún hule, algún algo, simplemente para meter abajo de las llantas y salir. O sea, yo jamás pensé que pudieran venir cuatro señorones así gigantescos o grandototes, y que fueran a hacer lo que hicieron. Simplemente yo vi como una mera opción de pedir ayuda. Y pues la ayuda ya venía en camino, simplemente sin haber hablado en ningún lugar y sin haber invocado y sin nada, simplemente se hicieron presentes nos ayudaron y nos sacaron de ahí, literal nos sacaron del arenal en el que estábamos atascados y pues del agua que ya estaba a punto de llegar al vehículo. Ok, oye, platícame, ¿pudiste o tienes el recuerdo de el rostro, de la mirada? No, porque haz de cuenta, se bajaron del carro y se fueron cada uno a una llanta, así como que, no sé si decir como que concentrados, oídos, pero no estaban, como que no estaban dispuestos a mirar hacia ningún otro lugar más que llegar a hacer a lo que iban a hacer. Así se bajaron, y se dirigieron a las llantas cada uno y empezaron a moverlas, a brincar, a hacer brincar la camioneta y pum, la movieron hacia otro lado. Pero ahí no hubo ni miradas. Me acuerdo que eran como les comento, unos hombres grandes, aperlados, pelo negro, pelo corto negro, Ajá. y con playera así de tirantes. Es de lo que me acuerdo nada más. Pero ni una palabra al llegar, ni una palabra al retirarse, ni una palabra en ningún momento. Simplemente llegaron, lo hicieron y se fueron, tal cual.
Ahora sí que a lo que iban, simplemente llegaron a hacer lo que tenían que hacer, salvarlos de la situación e irse. Simplemente, como comento, como acabaron, se volvieron a acomodar a como pudieron en ese espacio tan súper reducido en el que venían y continuaron ellos rumbo hacia el río Bravo. Y lo que sí me acuerdo es que, pues de cuando empecé yo a mover la camioneta, vi por el espejo retrovisor y ya no vi el carro. O sea, no habían pasado ni 15 segundos. O sea, esa era en aquel entonces un área abierta completamente en la que a la gran distancia se veía, lo que venía o lo que iba. Claro. Entonces, ahí simplemente, pues se perdieron de la vista completamente. Wow, qué Y no había, historia. sí, no había ningún lugar para donde se fueran. O sea, no era que pudieran agarrar algún camino. Si se ganaban hacia la izquierda, se metían al agua y hacia la derecha no podían porque era una duna gigantesca donde ese carrito no subía ni a patadas. Entonces, nada más les quedaba continuar derecho y cuando yo quise o cuando los busqué a través del espejo retrovisor, simplemente ya no estaba. Ya no estaba. Wow, Luis, qué historia. Ujú. Se me pone la piel chinita, igual que todas las historias que contamos en este espacio, pero qué increíble experiencia esta de sentir y de, pues a lo mejor en ese momento, con el miedo, tal vez sin hacer la conciencia de quienes les estaban salvando la vida prácticamente. Y después, una vez que ya hicieron el recuento de la situación, pues darte cuenta de todos esos detalles, como ese detalle que de repente de la nada viene el carrito, de repente se bajan cuatro hombres enormes de un carrito pequeñitito, Y, eh, y de repente mueven la camioneta con sus propias manos, cada uno en una llanta, sin decir palabras, sin nada, y de repente cuando se van y volteas al retrovisor ya no hay auto, ya desapareció, y entonces es cuando empiezas a hacer la conciencia, ¿no? y es cuando dije, ah, caray, o sea, caray, esta gente no era gente así como nosotros. Y te digo, ya realmente me cayó el 20 de quién nos ayudó varios días después, dándole vueltas y entre que yo lo platicaba en el trabajo como aventura, de repente dije, oye, espérate, o sea, hay que darle crédito a quien lo merece y pues en este caso pues fueron nuestros ángeles los que estuvieron ahí tal cual, el ángel de la guarda de cada uno de nosotros y fueron los que tomaron cada uno de ellos una llanta e hicieron que la camioneta se moviera. Qué maravilla, wow, wow, Luis, qué impresionante historia. De verdad que es increíble cuando hacemos como, yo creo que todos en algún punto en nuestra vida hemos tenido una historia donde nuestro ángel ha sido más evidente, ¿no? Porque siempre está ahí, solo que de repente se hacen más evidentes cuando estamos realmente en un peligro importante, ¿no? Ujú. Sí, y sobre todo también cuando uno es tantitito consciente y atento a las señales. En ese momento es cuando se percata uno y los identifica uno más fácilmente. Exacto, exacto. Wow, Luis, qué historia tan bonita, a partir de ese momento, ¿cómo cambió tu perspectiva en cuanto a Los Ángeles? Digo, porque obviamente todos, o bueno, la mayoría de quienes sabemos que están presentes en nuestra vida, que no los vemos, pero que creemos y sabemos que están ahí. Finalmente sabes, pero después de tener una experiencia como esta que te confirma tan claramente su existencia, ¿cómo fue después de eso el sentir de tu esposa Lupita? Mira, precisamente a partir de ese momento, empecé yo a leer mucho más de Los Ángeles, a saber quiénes eran, cómo se manifestaban, todo lo relacionado a ellos, cómo se les considera, se les llama y se les rinde tributo en las diferentes culturas, por los siguientes
Eso fue como en el 2002 o 3, como desde ese momento hasta el 2012 o 14, algo así, estuve eh, en una lectura constante para con libros y literatura en general de ángeles. Y luego bajó un poco eso y ahorita desde hace algunos meses, años para acá, lo estoy retomando. Wow, wow. Es que cómo te sacuden y te mueven esos eventos y esas experiencias, ¿no? Sí, sí, y precisamente el compartir esto eh, iba a decir espero, pero no espero, estoy seguro que a alguien que escuche esto le va a hacer recordar algún momento en el que sus ángeles estuvieron presentes también. Así es, así es. Luis, yo te agradezco muchísimo, muchísimo que compartas esta experiencia con nosotros, porque al final es esta aportación para ayudar a retomar esta fe, el creer en estos seres de luz que siempre han estado con nosotros a lo largo de toda la existencia de la humanidad y que a veces nos olvidamos y solo nos acordamos de ellos cuando tenemos problemas. Pero en realidad el poder Así es. fomentar su presencia en nuestra vida todos los días es maravilloso porque entonces los podemos sentir mucho más. Así es, sí, y por eso tan pronto escuché que habías abierto este espacio, pues dije, no, pues yo lo tengo que contar para contribuir con los ángeles y contribuir con los que estamos conociendo cada día más a los ángeles para precisamente eh, estar atentos a esas señales de ellos que cuando no son tan claras, de todos modos, que aun cuando no son tan claras, de todos modos ellos están ahí cuidándonos, protegiéndonos y guiándonos sobre todo. Qué belleza, qué maravilla, Luis. Te agradezco muchísimo. Me mandaste unas fotos que yo voy a agregar en esta Sí, así. entrevista para mostrar más o menos son la estructura de las personas que llegaron en ayuda en ese momento, ¿no? Mm, sí, correcto. Estas imágenes son de algunos muñecos que están por acá en Monterrey, en algún jardín o parque de alguna colonia. Y más, sí, o sea, cuando me acuerdo de esas cuatro personas, me acuerdo así como si fueran ellos, de las imágenes que vas a incluir. Ay, qué maravilla. Pues lo vamos a incluir. Yo te agradezco mucho el espacio y el tiempo, Luis, la aportación, el que nos compartas esta historia maravillosa, porque sé que va a mover corazones, sé que va a tocar fibras y sé que muchos de los que nos ven y que escuchan estas historias se van a animar a platicarnos la suya. Así es. Gracias por permitirme compartir. Muchas gracias, Luis. Nos vemos pronto. Si tú tienes una historia que contar con respecto a ángeles, arcángeles o seres de luz, contáctame abajo en este video. Te voy a dejar toda la información para que puedas mandarme un mensajito y nos podamos poner de acuerdo y que puedas compartir tu historia extraordinaria con estos seres amorosos, hermosos y maravillosos que nos llenan de luz y de amor todos los días las 24 horas del día, los 365 días del año. Son esos enviados del Creador para recordarnos quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Muchas gracias, Luis. Gracias por tu tiempo y gracias por tu historia. Gracias, Y nos vemos gracias. pronto en la siguiente entrevista. Hasta luego. Bye. Si te gustó este video, da like, comparte y comenta.